Hola a todos, bienvenidos a Ginette Guitarra. En este video te mostraré cómo aprender la escala de sol mayor de una manera precisa y efectiva. Hoy vamos a ver la forma más sencilla en que se puede digitar esta escala y con la metodología aplicada podrás deslizarte fácilmente por el diapasón, desde una velocidad muy lenta hasta llegar a una rápida. Este método lo puedes utilizar en cualquier escala que quieras estudiar. Mira el video hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. En la escala de sol mayor vamos a utilizar un sostenido. La escala de sol mayor tiene un sostenido. Si ustedes recuerdan, hice un video donde explicaba la digitación y la forma de la escala de do mayor. Acá está en este enlace, por si alguno no lo ha visto, para que vaya y se actualice, así pueda venir otra vez al video y pueda estar al día. Entonces, al tener un solo sostenido, ¿qué pasa? Ya las notas todas no van a ser naturales. Tendríamos sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Sería esta la escala. Vamos a utilizar la primera posición con cuerdas al aire. Es una digitación la más sencillita que podemos llegar a utilizar. Si se fijan, el fa sostenido en la primera cuerda y el fa sostenido en la cuarta cuerda. Vamos a hacerlo inicialmente en la figuración utilizando negras. Por cada pulso yo voy a utilizar mi metrónomo, lo tengo en el celular, el pulso en 60. Así que cada nota va a ser una negra, un pulso. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Y nos devolvemos. Fa, mi, re, do, si, la, sol, fa sostenido, mi, re, do, si, la y sol. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese pulso que están escuchando lo vamos a dividir en dos. Pasan a participar las corcheas. Cada pulso en dos. En cada pulso vamos a meter dos notas. Inicialmente vamos a meter la misma nota para que la vayan interiorizando. O sea, dos soles, dos las, dos sis, etc. Como se han podido dar cuenta, esta escala la estamos tocando en dos octavas. Vamos de un sol a otro sol y después de ese sol a un tercer sol. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay dos octavas. Ahora el pulso lo vamos a dividir en tres, que son los tresillos. El que todavía no tenga interiorizado el tresillo, lo puede interiorizar con la sílaba tresillo, tresillo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así que por cada pulso vamos a incluir tres notas. Ta, 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 tresillo, tresillo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces repetimos cada nota 3 veces dentro de un pulso. Espero que lo estén haciendo conmigo. Muy bien, espero que estemos ahí todos al mismo ritmo. Vamos ahora a meter 4 notas. Por cada pulso tienen que entrar 4 notas. Si todavía no la tienen interiorizada, yo siempre lo empecé a estudiar con taca, 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 taca. Para que ustedes se acuerden. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cada nota la vamos a repetir 4 veces. Y vamos.
bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacerlas todas seguidas, sin parar. Empezamos en la negra y vamos a terminar en la corchea. O sea, una vez terminamos toda la figuración de negra, comenzamos corcheas, después tresillos y después semicorcheas para llegar a las semicorcheas. ¿Listos? Entonces bien concentraditos y ahí vamos. En negras. Nos preparamos para las corcheas. Dos notas por cada pulso. Tresillos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tresillo, tresillo. Cuatro veces. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? La digitación de esta escala, para no extenderme tanto en el video, la voy a dejar en la descripción. Así como les dije en la escala de do mayor, que el dedo 3, en el de tercer traste, en la cuerda 5, etcétera, etcétera, esta también tiene una digitación. Es similar, pero comienza en la sexta cuerda. En la caja de descripción van a encontrar la digitación de esta escala. Estábamos tocando cada nota repetida. Ahora la vamos a hacer de seguido. O sea que las corcheas ya no van a ser sol, sol, la, si, sino sol, la, si, do, re, mi y así con los tresillos. ¿Listos? Vamos a hacerlo. Acuérdense que todo esto siempre es muy despacio. La tengo, como les dije, en el metrónomo en una pulsación de 60. Y la idea es que poco a poco ustedes van incrementando la velocidad para que la puedan hacer más ágilmente. Vamos a empezar entonces con corcheas porque la negra se haría igual. Por cada pulso se divide en dos. Ahora nos vamos con los tresillos, que serían 3 notas por cada pulso. Es tresillo, tresillo, ta, 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 ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como ustedes lo quieran contar, como lo interioricen, por cada pulso van 3 notas. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, etcétera, etcétera. Acá tienen que hacerla 3 veces para que puedan caer en el sol en el primer tiempo, porque se va corriendo siempre una nota y para que vuelva a caer en el sol en el primer tiempo tenemos que repetirla 3 veces. Seguida, tiene que ser la escala seguida en tresillos. Entonces vamos con los tresillos. ¿Se dan cuenta que el sol cayó sobre el pulso fuerte? Entonces tienen que llevar exacto ese 1, 2, 3, 1, 2, 3 en cada pulso. Vamos ahora con las semicorcheas, que serían 4 notas por cada pulso. Taca, 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 taca. Como lo hicimos antes,
todas seguidas. Empezamos en negra, corchea, tresillos 3 veces para que el sol caiga sobre el pulso fuerte, la tercera vez, y semicorcheas. Bien concentraditos, ahí vamos. Negras. Corcheas. Tresillos. Semicorcheas. Muy bien, bravo. Así lo van a estudiar, siempre comenzando con un tempo lento, como lo hice en 60, y después empiezan incrementando la velocidad. Ahorita lo voy a hacer en 100, ¿sí? Negras en 100, corcheas en 100, tresillos en 100 y semicorcheas en 100. El que ya lo tenga muy bien puede llegar a esta velocidad, pero pueden ir subiendo de 10 en 10. Comenzamos en 60, después suben 70, 80, 90 o de a 5, 60, 65, 70, 75. La idea es que la vayan interiorizando. Primero con las negras hasta llegar a las semicorcheas. Lo vamos a hacer ahora en 100. Lo vamos a hacer sin parar, todas las figuras sin parar hasta terminar en las semicorcheas. Bien concentrados, ahí vamos. Muy bien, mis músicos virtuosos, yo sé que lo están logrando. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta manera de estudiar la escala te sirva, que la puedas aplicar a cualquier otra escala, ya sea mayor, menor, modos. Igual vamos a seguir haciendo tutoriales de esta manera para aprendernos todas las escalas. Espero que puedan compartir el video, que le pongan un like, que dejen sus comentarios, cómo están estudiando, si les ha funcionado. Nos vemos en el próximo tutorial donde veremos la segunda parte. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aprendernos la escala por todo el diapasón con esta metodología. Entonces, así ya nuestros dedos deslizándose por todo el diapasón va a ser de una manera más profesional. Los espero en el próximo tutorial. Chao, mis músicos virtuosos.